hacia dónde vamos, dónde está la investigación y qué nos va a aclarar la investigación pendiente con esta familia de fármacos. José Luis. Gracias, José Ramón. Es un placer estar con vosotros en esta videoconferencia o algo así, ¿no? Desde la Casa del Corazón de la Sociedad Española de Cardiología, y ya veis que tenemos una nueva posibilidad de tratar las hipercolesterolemias, ¿no? Yo creo que en este momento todo el mundo sabe, es de dominio popular, digamos, que hay ciertos factores de riesgo que desempeñan un papel formidable en la aparición de enfermedades cardiovasculares y sin duda alguna el colesterol es uno de los factores de riesgo que yo creo que saben hasta los niños pequeños que tiene relación con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Con lo cual, pues yendo un poquito más allá, lo que ahora son las recomendaciones terapéuticas de las guías en términos generales es que es bueno tener un LDL, unas cifras de LDL colesterol menores de 115 miligramos por decilitro en prevención primaria y en prevención secundaria sería menos de 70 miligramos por decilitro, ¿no? Y esto es una información o una recomendación que se basa en el conocimiento actual de los estudios epidemiológicos, ¿no? Y cierto es también, como ya se ha mencionado el doctor Alegría, que las guías dan recomendaciones diferentes y las últimas guías parece que tienen un enfoque un poco diferente, las guías americanas a las guías europeas. Y por encima de todo, además, estas cifras, que son un punto de referencia para tratar a nuestros enfermos, ciertamente tienen que complementarse con el perfil completo del riesgo cardiovascular de un enfermo determinado. En una persona que no ha tenido enfermedad cardiovascular y que no tiene otro factor de riesgo, no tiene antecedentes familiares, no fuma, hace ejercicio, tiene una dieta sana, no es diabético, etcétera, pues probablemente a lo mejor si tiene cifras un poco más altas de colesterol LDL tampoco pasa nada. Lo malo es cuando se juntan varios factores de riesgo a la vez, entonces, es decir, hay que tener un tratamiento un poco individualizado y las guías lo que hacen ser un punto de referencia para lo que tenemos que hacer con nuestros enfermos, pero no son los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Y de hecho hay una inquietud por la población ciertamente relevante de pacientes o de población sana que no tiene unos niveles de colesterol dentro de las recomendaciones de las guías. Y lo curioso es que muchos de estos enfermos, que los damos por casos perdidos, son enfermos que simplemente no responden a las terapéuticas habituales del colesterol, ya pueden hacer la dieta que quieran, tienen el tratamiento adecuado, hacen un estilo de vida que es absolutamente saludable y tienen unas cifras muy altas de colesterol. Y hay otros que, sin embargo, pues tienen cifras altas de colesterol porque no toman la medicación, porque han abandonado la medicación, porque el médico nunca se le ocurrió darle una medicación adecuada en la dosis conveniente para tener las cifras más bajas de colesterol o porque a veces hay efectos secundarios, ¿no? Con lo cual el no conseguir las cifras adecuadas para cada enfermo de los niveles de colesterol plasmático pues es multifactorial o variopinto, diría yo, ¿no? Porque unas veces tiene una explicación fisiopatológica y otras veces simplemente es que pasamos o el médico o el enfermo. Y en este contexto, ciertamente yo pienso que a la luz de el conocimiento que ya hay con los inhibidores de esta proteína de nombre raro, que las siglas son más fáciles de recordar, que es la PCSK9, se define un nuevo, digamos, casi paradigma, que es la definición de un fenotipo de hipercolesterolemia. Y da igual la causa o el motivo que esté detrás de que en una persona determinada existan cifras muy altas de colesterol, siempre y cuando no sea por dejadez del médico o dejadez del enfermo, ¿no? Entonces, se define ahora, que esto es quizás una de las novedades y que probablemente va a ser origen de debate en el mundo científico, este nuevo concepto de fenotipo, es decir, característica de una persona que se puede medir, de hipercolesterolemia. Y ya le han puesto otra cifra, que es algo que
a mí me pone un poco nervioso, porque además eligen la cifra de 190 miligramos por decilitro. Probablemente podían haber elegido 200, que era más fácil de acordarse, ¿no? O 150, ¿no? Pero parece que son 190. Esto tiene evidentemente una base epidemiológica, independientemente de la causa, siempre que no sea una causa de negligencia del enfermo, que tiene una responsabilidad, o de negligencia del médico, que también tiene una responsabilidad. Y dentro de las causas que pueden dar lugar a este fenotipo de hipercolesterolemia, con niveles muy altos de colesterol LDL, están dietas extremas, que probablemente no es por capricho en algunas ocasiones o en muchas ocasiones de la persona. Hay las personas extraordinariamente obesas no comen porque les entretiene, comen demasiado seguramente pues porque tienen una enfermedad del hipotálamo u otra, y tampoco tienen toda la culpa de todo, aunque yo no estoy defendiendo aquí ahora a los gordos, ¿no? También están las hipercolesterolemias autosómicas dominantes, que es otro prototipo de genotipo que se relaciona con el fenotipo del colesterol muy alto, pero después hay un sinnúmero de mutaciones de distintos genes que también se asocian con la hipercolesterolemia muy importante, como es pues cifras de colesterol LDL de 190 o más, ¿no? Con lo cual, entre estas mutaciones hay las mutaciones de la famosa proteína convertasa subsilitin quexin tipo 9, que es la PCSK9, ¿no? Entonces, haciendo un repaso a lo que ha sido dos décadas prodigiosas en la investigación contra la aterosclerosis, en esta gráfica que parece muy compleja, pero es muy sencilla, pretendo reflejar los distintos mecanismos de acción de lucha contra la aterosclerosis, la función o la fisiopatología que se pretendía conseguir con eso y el beneficio clínico que se ha demostrado. Todos los fármacos o todos los grupos de fármacos que están incluidos en esta gráfica, desde las estatinas, que es el primer grupo, hasta el PCSK9, todos reducen el colesterol, unos más y unos menos, pero fijaros cómo hay demostrado un beneficio inequívoco, clínico, no de reducción del colesterol, sino de beneficio clínico, de reducción de infarto de miocardio, de prolongar la vida, de reducción de enfermedad vascular periférica, etcétera. Solamente se ha demostrado de forma inequívoca con las estatinas. Y de hecho las estatinas hoy se consideran como el tratamiento base de la enfermedad aterosclerótica, en prevención primaria y en prevención secundaria. El resto de la lista ha dado lugar a fracasos. Los inhibidores de la colesterina transferasa, que es el mecanismo principal y en el que se tenía puestas unas esperanzas tremendas para aumentar el HDL colesterol como mecanismo protector de la aterosclerosis, con el torcedaprib, dalcedaprib, en los estudios Illuminate y en el DAL Outcomes, etcétera, no solo no demostraron un beneficio, sino que al menos con el torcedaprib, en un estudio con muchos miles de enfermos, con un tiempo de seguimiento determinado, relativamente corto, digamos, que fue 1 año y pico solamente, lo que se encontró fue que había un aumento de la mortalidad en los enfermos tratados con torcedaprib, ¿no? Y esto era por efectos off-target que no estaban esperados y que no se habían encontrado en los estudios de hallazgo de dosis. Probablemente estaba en relación con un poco de aumento de la tensión arterial, eso producía hiperaldosteronismo y el hiperaldosteronismo, pues, en fin, hay una explicación que no sabemos muy bien. Lo mismo con los fármacos inhibidores de una proteína que influye en la inflamación de la placa de ateroma, como es la LPPLA2. Los inhibidores de esta proteína reducen la inflamación y hay 2 estudios grandes de miles de enfermos que se terminaron hace poco, que era el Stability y otro con el mismo fármaco, que demostraron una ausencia de beneficio. Todavía no están publicados, creo, pero ya son públicos, están presentados en congresos. Lo mismo con un estudio con otro de estos fármacos que tienen un efecto sobre proteínas de la inflamación, que era el estudio VISA,
con un fármaco que ni siquiera llegó a tener nombre, y también hubo un estudio multicéntrico con miles de enfermos incluidos, tampoco se demostró beneficio. Con los agonistas de PPAR, que son los fibratos fundamentalmente, tuvieron una época dorada en donde, cuando no había estatinas, cuando no se revascularizaba al enfermo, cuando no se hacía rehabilitación cardíaca, cuando no se incidía en la importancia de dejar de fumar y de hacer ejercicio, tenían un papel importante en el mecanismo de acción de la enfermedad. Pero realmente, pues en los estudios más recientes se demostró que no había un beneficio adecuado. Lo mismo con el ácido nicotínico, lo mismo todavía no sabemos, porque a partir de aquí no se han demostrado fallos, todavía son estudios que están en marcha. Por ejemplo, con la inhibición de la absorción del colesterol en intestino, con ezetimiba, hay un estudio muy importante con más de 20.000 enfermos, con unos 5 años de seguimiento, que se va a presentar probablemente en el próximo congreso de la American Heart Association, que es el estudio Improve It. No sabemos lo que pasa. Hay una promesa que lleva tiempo ahí en el mercado de las promesas, que es la apomilano, la APO1 milano. Sabéis que es una proteína que tiene unas familias de italianos que viven en una zona determinada de Italia, y que es una familia que, yendo para atrás genealógicamente, no tienen aterosclerosis, no se mueren de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué no está en el mercado todavía esta proteína? Probablemente, hasta donde yo entiendo, es por razones técnicas. Es muy difícil de producir la proteína in vitro, y esto es lo que probablemente demora la aparición en el mercado. Y tenemos por fin los inhibidores de la PCSK9. El mecanismo de acción ya está perfectamente explicado. El colesterol LDL en el hígado se recicla, y los receptores que lo reciclan vuelven a la superficie del hepatocito para recoger más colesterol. Pero el reciclar el colesterol es una especie de dispendio en el organismo, y el organismo siempre pone mecanismos para ahorrar. El producir colesterol, el conseguir colesterol, entiendo que es difícil, es costoso para el organismo, con lo cual el organismo se defiende diciendo, bueno, vamos a ahorrar un poco aquí, ¿no? Y para eso están los receptores, y para eso tienen una proteína que es la PCSK9, que ya habéis visto que lo que hace es impedir la degradación de los propios receptores, con lo cual retrasan la retirada de la sangre de colesterol LDL y se asocian con hiperlipidemia, ¿no? Con lo cual, hay un posible mecanismo de acción, en este caso con anticuerpos monoclonales, que se une a la proteína PCSK9 y impide esta función de evitar que se elimine el colesterol de la circulación, ¿no? Esta gráfica ya la visteis, y fijaros en la parte de la derecha, que en esta diapositiva que pongo yo es un poco más colorida. La parte según se mira la pantalla a la derecha, hay 2 barras, y son las barras de la enfermedad coronaria por cardiopatía isquémica, y en los sujetos negros que tienen una función normal de la proteína PCSK9, hay varias veces más enfermedad de cardiopatía isquémica que en los sujetos que tienen una mutación con pérdida de función de esta proteína, ¿no? Con lo cual, esta es la primera pista, como sabemos, y en esta gráfica, que también es compleja, lo único que quiero señalar es que con estos anticuerpos monoclonales podemos dejar la proteína PCSK9 a nivel de 0, lo cual en biología es una cuestión insólita, y de eso se deriva la gran reducción del colesterol en los casos más extremos, ¿no? Pero el dejar una proteína a un nivel de 0 lo pone a uno un poco en guardia, ¿no? Y eso se ha demostrado con alirocumab, se ha demostrado con los 3 que ahora están ya en ensayos clínicos en fase 3, esto es con evolocumab. También veis que en enfermos muy refractarios al tratamiento de la hipercolesterolemia, el añadir una estatina y acetimibe, en este caso evolocumab, también consigue unos niveles de colesterol mucho más bajos, ¿no? Y estamos otra vez con los efectos secundarios. Esta tabla es difícil de ver, no hay efectos secundarios observados con estos fármacos, pero a un zorro viejo clínico que ha metido la pata en un montón de ensayos clínicos,
yo creo que la última palabra de los efectos secundarios vendrán cuando los enfermos reciban los tratamientos durante años, porque esto van a ser tratamientos durante años. Y entonces el colesterol tiene que estar para algo, ¿no? Y en muchos aspectos de la biología hemos forzado el control de los factores de riesgo hasta encontrar un punto de curva J. Se ha encontrado con la glucemia, se ha encontrado con la hipertensión arterial, no lo hemos encontrado todavía con el colesterol LDL, no sabremos si habrá una curva J, pero con estos nuevos fármacos tenemos las posibilidades de llegar a unas cifras insólitas. O sea, estamos hablando de llegar a cifras en enfermos resistentes, de llegar a unas cifras de colesterol LDL de 20 o de 25, ¿no? Que no están exploradas en ensayos clínicos y pues habrá que ver si, pues, ¿qué te diría yo? Que si la función cognitiva o la memoria o el sueño o algo raro que no se analiza de una manera un poco más detallada en ensayos clínicos de corto periodo de seguimiento, pues pasa algo, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos 3 estudios grandes, que son uno con alirocumab, otro con evolocumab y otro con el PCSK9, inhibidor PCSK9 de Pfizer. Ya veis que en uno se incluyen entre 18 y 22.000 enfermos. En el estudio de Pfizer está dividido en distintos niveles de LDL para entrar en el estudio. Todos son estudios de eficacia clínica. O sea, aquí ya se da por hecho de que el colesterol se puede bajar a lo que queramos y lo que se trata de ver ahora es la eficacia clínica real, si el enfermo vive más y mejor. Los estudios están diseñados, están en marcha y los resultados los tendremos, pues como veis aquí, a finales del año 2017 y a principios del año 2018. Y esto marcará cuál es el verdadero papel de este nuevo tipo de tratamiento que tenemos. Que, sin embargo, pues no cabe duda, yo coincido con las opiniones anteriores, que abren una nueva era del tratamiento de la aterosclerosis, porque podemos tener cifras de lípidos que están en unos niveles que nunca se habían soñado y en su conjunto yo creo que es un mecanismo de acción con un potencial formidable y probablemente coincido también en el resto de los ponentes de que probablemente es de lo nuevo y en los próximos 10 años seguramente es la mejor oportunidad que tenemos de mejorar la salud cardiovascular de la población. Gracias por vuestra atención.